Esta es la segunda parte del tema de ventilación mecánica en pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Para empezar de lleno con este tema, quisiera dejarles una pregunta de reflexión. Y la pregunta es la siguiente. Escoja, pero como si usted fuese el paciente. Imagínense de que usted está enfermo, estás internado en el hospital, usted está en ventilación mecánica, pero además usted está alerta y le dice al terapista respiratorio que programe los parámetros ventilatorios. Y solamente hay dos opciones a escoger. La opción A es un volumen de aire corriente de 1500 cc con una presión meseta de 40 centímetros de agua por los próximos 30 minutos. Y la opción B sería que el terapista te deje en apnea durante 30 minutos. Esas son las únicas dos opciones, no hay más. ¿Qué escogería usted? ¿Opción A o la opción B? Pues la respuesta es obvia, ¿verdad? La opción A, porque si algunos de los que están conectados dicen que prefiere la opción B, debería ir a una valoración por parte del psiquiatra. Sin embargo, sabemos de que las dos opciones son malísimas, pero la opción B es completamente letal. La opción A es muy mala porque con estos parámetros fijados, de seguro, dentro de un par de días, esos pulmones se van a blanquear y va a fallecer luego como consecuencia de la lesión pulmonar causada por la ventilación mecánica. Esto ¿a qué lleva para el tema de hoy? De que cuando pensamos en ventilación mecánica, tenemos que pensar en una estrategia que se llama la estrategia neumoprotectora. Manejar un paciente en fallo respiratorio significa colocar en ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, de tal manera que el paciente por el otro lado se está curando mientras usted lo mantiene vivo. Pero la ventilación mecánica de ninguna manera es la curación de la neumonía. La ventilación mecánica de ninguna manera es la curación del edema agudo de pulmón. Simple y sencillamente compra tiempo mientras otras estrategias más resolutivas corrige el problema de fondo y el paciente finalmente sale de la insuficiencia respiratoria. Por eso es que cuando vamos a ventilar al paciente, tenemos que pensar en neumoprotección. Y cuando pensamos en neumoprotección, tenemos que conocer de que no existe una receta universal para evitar de que se presente esta complicación. Sin embargo, cuando ventilamos un paciente y leemos literatura biomédica y asistimos a un congreso, inmediatamente se nos viene la palabra neumoprotección o ventilación neumoprotectora. Todo el mundo habla de neumoprotección. Es más, inmediatamente se autocataloga como una persona que ventila de forma neumoprotectora. Y es una palabra bastante difundida. Por ejemplo, en esta publicación, el título es bastante llamativo. Dice, medicina basada en evidencia para ventilación. Aparece la segunda parte. ¿Será que las recomendaciones son tan como si fuese el cuento del traje nuevo del emperador? ¿Qué es el cuento del traje nuevo del emperador? Probablemente muchos de ustedes ya han leído este cuento. Fue escrito por Hans Christian Andersen, un escritor y poeta danés. Dentro de su larga lista de cuentos infantiles,
Se recuerda a algunos muy famosos, como por ejemplo el Patito Feo, como las niñas del fósforo, pero hay uno también muy famoso que es el cuento del traje nuevo emperador. ¿Qué es el cuento del traje nuevo emperador? Resulta que había un rey que era muy coqueto, muy vanidoso. Siempre quería lucir sus mejores galas. Y dentro de unos días se iba a dar una celebración muy importante. Entonces, él quería salir a lucir en las mejores galas ante el pueblo. Así es que planeó quién iba a confeccionarle el traje que iba a dejar al resto del pueblo boquiabierto. Entonces contrató a un par de sastres que realmente fueron impostores. Había engañado al rey diciéndole de que ellos pueden confeccionar un traje maravilloso con materiales traídos del lejano oriente y que ese material era tan maravilloso que podía diferenciar entre los tontos y los inteligentes, que solamente los inteligentes podían ver la tela y los tontos, como no podían ver, el material se vuelve invisible. Y esa noticia se difundió por el resto del reino como pólvora. Y ya todo el mundo sabía que en el día del desfile, el rey se iba a poner un traje con un material capaz de detectar quién es inteligente y quién es el tonto. Cuando se inició el desfile, la gente empezaba a decir solo cosas maravillosas con respecto a ese traje. Inclusive el rey, como no quería que la gente lo tildara de tonto, hizo toda la pantomima de ponerse el traje y salió a relucir ese traje maravilloso durante el desfile. Y todo el mundo solo decía cosas de admiración, hasta que una chiquita muy pequeñita, muy ingenua, muy inocente, pegó un grito. Se rió y dijo, el rey está chingo. Pero el desfile tenía que continuar. Y esto ilustra lo que muchas veces nosotros leemos en la literatura biomédica. Con tal de que el resto de los colegas no te tilde de tonto, entonces usted repite y repite y repite muchas cosas que aparece publicadas en la literatura o haces incluso cosas que lees de la literatura o también de recomendaciones de algún congreso y sin embargo no te sale bien las cosas, no te sale bien las cosas, no te sale bien las cosas y a pesar de los pésimos resultados, complicaciones y muertos, pero usted insiste a hacer exactamente lo mismo como dice la literatura para evitar de que otros colegas te critiquen. Entonces, este cuento ilustra muy bien lo que muchas veces nosotros hacemos. Decimos que aplicamos estrategia neumoprotectora y que esto es la panacea. Más adelante vamos a ver de que no es solamente el término de neumoprotección. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta para que realmente los resultados se den de forma favorable. La premisa que tenemos es que la ventilación mecánica salva vidas, pero además es una estrategia potencialmente dañina. Y este daño provocado por la ventilación mecánica es lo que globalmente le decimos lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica, que se resume con el acrónimo de VILI. Y entre más violento sea esa estrategia de ventilación, vamos a tener complicaciones más y más graves, inclusive algunas complicaciones que son letales. Acá en este cuadro podemos ver las distintas opciones para manejar distinta gravedad de síndrome de distrés respiratorio. Aquí podemos ver en el eje de las X el valor de PAFI y aquí en el eje de la Y la intensidad de la intervención. Tenemos distrés leve, moderado y grave. Y esto significa que aquí tenemos una gravedad creciente de la lesión pulmonar, denotada por la caída progresiva
del valor EPAFI. Entonces, al principio podemos utilizar estrategias poco agresivas, como por ejemplo ventilar a los pacientes con volúmenes bajos. Podemos implementar también la ventilación no invasiva y también podemos utilizar títulos bajos de presión positiva teleexpiratoria, el concepto de PIP. Pero conforme el paciente está siendo afectado de forma más grave, tenemos que utilizar valores más altos de PIP. Y si todavía no logramos la meta desde el punto de vista de optimización gasométrica, entonces tenemos que ir a estrategias cada vez más violentas, como por ejemplo pronar al paciente, paralizarlo, usar óxido nítrico, utilizar ventilación oscilatoria de alta frecuencia, utilizar un método de remoción de CO2, especialmente para aquellos pacientes que no toleran la hipercapnia permisiva. Y finalmente, ya en el último peldaño, la membrana de oxigenación extracorpórea. Más allá de esto ya no existe y aquí empezamos a retroceder para atrás y nos damos cuenta de que las complicaciones son menores conforme retrocedemos en intensidad de la intervención. Esto significa entonces de que a mayor intensidad y mayor gravedad es la insuficiencia respiratoria del paciente, la erogación va a ser mayor, más costo y también más tasa de complicaciones y más gravedad de las complicaciones. Entonces, el primer mensaje que tenemos que llevar de momento es que si vamos a ventilar al paciente, por lo menos debemos fijar un objetivo. Y este objetivo es que por lo menos al iniciar la ventilación mecánica al paciente, procuramos matar la menor cantidad de estos pacientes. Mientras tanto, las otras estrategias más directas va a ir curando al paciente o el paciente se va autocurando. Hoy en día existe gran cantidad de opciones. Aquí ustedes pueden ver una foto de 18 ventiladores mecánicos nuevos de paquete que llegaron para dotar de equipo a la torre este del hospital. Y todos son ventiladores de última generación, muy sofisticados, con sistemas de monitorización, con modo ventilatorio, con parámetros que cubre segmentos como por ejemplo los neonatos o los prematuros, hasta el paciente más obeso. La tecnología está. El asunto y el reto es cómo aprovechar y sacarle el jugo a esta tecnología para evitar las lesiones pulmonares inducidas por ventilación mecánica. Esta opción de manejo suele asociarse con lesiones pulmonares, sobre todo cuando el paciente tiene regiones pulmonares que ya están sobreextendidas, alternadas con regiones pulmonares que están colapsadas. Ese es el concepto de inequidad o inhomogeneidad o heterogeneidad en la afectación pulmonar en los pacientes con distrés respiratorio. Y esta complicación se resume con el acrónimo de VILI. VILI significa lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica. Y ahora estamos viendo este concepto con mucho más exigencia. ¿Por qué? Porque todavía estamos en los picos de la pandemia por SARS-CoV-2 y muchos de esos pacientes sufren de distrés respiratorio de grave a muy grave. Y muchos de esos pacientes, si nosotros tocamos un botón y seteamos parámetros inapropiados, no solamente no ayudamos a la recuperación pulmonar, sino que eventualmente podríamos zancadillar el proceso de la recuperación pulmonar de estos pacientes. Y a veces uno se plantea, si este paciente iba mejor, ya los infiltrados pulmonares iban mejorando, así como un incremento paulatino de PAFI, y de pronto como que retrocede todo y se vuelve a llenarse de infiltrados, se vuelve a bajar el índice PAFI, y lo más fácil, automático, es achacar a que como se hizo un cultivo
un aspirado bronquial y salió un coco gram positivo o un bacilo gram negativo o un hongo, que este patógeno es el responsable de esos infiltrados. ¿No será que días previos, debido a ventilación mecánica no neumoprotectora, ahora días después se están manifestando las consecuencias de una mala estrategia ventilatoria? Es una pregunta que nosotros tenemos que autoexaminarnos. La lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica, a su vez, puede causar una respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria va a asociar con dos cosas: aumento de la estancia hospitalaria y aumento de la morbimortalidad. Esto no es nada nuevo, ya que desde la década de los 60 ya se venía planteando este problema, cuando se describen los primeros casos de barotrauma. En los 80 se agrega el término de volutrauma al ya preexistente término de barotrauma. Y en las últimas décadas, y sobre todo en los últimos años, se agrega el concepto de biotrauma, el concepto de ergotrauma. Y la toxicidad por oxígeno, ya eso se venía describiéndose desde hace más de 70 años. Entonces, la ventilación mecánica realmente puede causar un impacto negativo en el paciente. Aquí podemos ver una microfotografía electrónica en donde en teleexpiración hay un colapso de los alvéolos y durante la teleinspiración hay reclutamiento. Y esto ocurre un montón de veces. Imagínense que cuando alguien respira unas 10 a 12 veces por minuto, estaría transitando de teleinspiración a teleexpiración alrededor de unos 16,000 veces por día. ¿Y qué tal alguien que le ponemos frecuencias respiratorias de 24 por minuto? El doble. Fácilmente puede llegar hasta 40,000 transiciones, como se ve en esta microfotografía. Entonces, una sola vez quizás no cause daño, pero si esto repite y se repite 40,000 veces en un solo día, sin lugar a duda puede causar mucho daño. Otro concepto es que los alvéolos se interconectan entre sí, o sea, hay interdependencia alveolar. Cuando un alvéolo se daña, los alvéolos vecinos también van a sufrir. En condiciones normales, el panel de los alvéolos tiene esta morfología. Todos tienen la misma configuración como de hexágono. En cambio, cuando tenemos un alvéolo que está colapsado, o un alvéolo sobredistendido, o un alvéolo marcadamente sobredistendido, vamos a tener una repartición inhomogénea de el volumen de aire corriente y la presión y el flujo, y ahí sí vamos a tener riesgo de lesión de los alvéolos. Recordemos que una sola vez no es problema. El problema sería si esto sucede 40,000 veces a lo largo de un día. Por eso es que la interdependencia alveolar explica algunos fenómenos físicos. Por ejemplo, la lesión por estrés, o sea, por la tensión, la lesión por strain, que es la deformación de la geometría de los alvéolos, la lesión por stretch, que es el estiramiento, la lesión por shear o cizallamiento, esos alvéolos cuyas paredes empiezan a frotarse entre sí durante el colapso y reclutamiento. Aquí podemos ver en esa microfotografía electrónica, en esa microfotografía, cómo en inspiración y expiración los alvéolos pasan. Aquí se ve zonas donde hay aireación y donde hay sobredistensión. Entonces, en inspiración hay más aireación en comparación con la expiración. Eso es lo normal. Es el caso de un paciente que tiene un distrés respiratorio. Vea cómo aquí hay muchos alvéolos que ni siquiera tienen aireación, pero hay más aireación, que sería estas zonas de color verde limón, y durante la expiración hay muchísimo menos aireación. Cuando aplicamos la estrategia de APRV durante el 75% del
del ciclo respiratorio, mejoramos bastante la aireación. Vea que hay más zonas verdes tanto en inspiración como en expiración. Cuando aplicamos PIP, vemos cómo hay reclutamiento con muchas zonas bien aireadas. Sin embargo, todavía se ve ese fenómeno, se llama la heterogeneidad. ¿Por qué? Porque aquí hay alvéolos que no están abiertos a pesar de un PIP bastante generoso. Y por el otro lado, quizás hay zonas que ya están sobredistendidas. Y cuando bajamos el PIP a 5, se ve muchas zonas que no han sido reclutables acá, que permanecen no reclutadas, y durante la expiración, ese aire que entró se pierde durante la fase de expiración. Y cuando aplicamos APRV en el 90% de tiempo, acá, o sea, 10% de liberación, podemos ver cómo hay una aireación bastante satisfactoria tanto durante la inspiración como durante la expiración. Entonces, esta es la demostración histológica de que diferentes estrategias de reclutamiento puede incidir de forma relevante en la aireación de los pulmones. De hecho, hay estudios que, utilizando modelos de simulación por computadora, evidencia cómo cuando se lesiona un alvéolo por la interdependencia alveolar, se empieza a lesionar también los alvéolos vecinos. Aquí en este modelo simulado por computadora, empezando desde A y terminando en F, vea que al principio hay una zona en donde hubo una ruptura alveolar. Se rompió una pared de este alvéolo y aquí ya se produce la deformidad de la arquitectura alveolar. Y si seguimos ventilando, vemos cómo esta ruptura inicial continúa con la aparición de otro sitio donde ya se produce el desgarro y luego los desgarros se vuelven, se coalescen y aumenta el desgarro mucho más y empieza a aparecer desgarros en zonas distantes. Este es el concepto de interdependencia alveolar. Cuando decimos vamos a salvar alvéolos, no se refiere a un solo alvéolo, se refiere a los 300 millones de alvéolos, porque si se daña uno solo, el de la par va a sufrir y el de la par va a sufrir y así se produce un efecto a manera de avalancha. Por eso, cuando ventilamos a un paciente tenemos que plantear un objetivo: matar la menor cantidad de paciente posible. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una estrategia de ventilación neumoprotectora. Ahora, ¿cómo se traduce esto a la práctica? Cuando hablamos de protección pulmonar, se refiere básicamente a dos conceptos universalmente aceptados. Número uno, tratar de ventilar al pulmón obteniendo la mayor cantidad de alvéolos reclutados y prevenir que se colapse durante la fase de expiración. Ese es el enfoque de pulmón abierto o el concepto de open lung. Y esto también se le suma todas las estrategias adicionales para prevenir la lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica. ¿Cómo se logra esto ya en la práctica? Para obtener el reclutamiento podemos utilizar diferentes estrategias. Estas estrategias tienen como finalidad abrir el pulmón. Cuando hay un síndrome de distrés respiratorio, hay muchas unidades alveolares que están colapsadas. Entonces, si aplicamos estrategias de reclutamiento, abrimos el pulmón y ese es el primer requisito para proteger el pulmón. Aunado al hecho de que si abrimos el pulmón, mejoramos y aumentamos el área de superficie de intercambio gaseoso y vamos a tener un patrón de oxigenación y de CO2 mucho más satisfactorio en el paciente con distrés respiratorio. Cuando hablamos de ventilación neumoprotectora, tratamos de prevenir varios patrones de lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica: polutrauma, parotrauma, ergotrauma, biotrauma y la toxicidad por oxígeno.
De todos estos conceptos, probablemente estamos bastante familiarizados con bolu, baro y biotrauma, y por supuesto toxicidad por oxígeno, pero probablemente un término que todavía no ha sido bien permeado entre la comunidad médica y en terapia respiratoria es el concepto de ergotrauma, que más adelante vamos a hablar. Hay a nivel de la literatura biomédica muchos personajes que escriben muchísimo sobre estrategias de neumoprotección. Vamos a mencionar básicamente dos, sin embargo hay muchos más. El enfoque del doctor Marcelo Amato y el enfoque del doctor Luciano Gattinoni. Ellos sentaron las bases de la neumoprotección en la actualidad. Podemos resumir esas estrategias neumoprotectoras en 5 renglones. Número 1, evitar el uso de volúmenes de aire corriente excesivos. Eso significa no exceder de los 6 a 8 cc por kilo de peso ideal. Número 2, evitar presión meseta excesiva, o sea, menor de 28 centímetros de agua. 3, buscar el valor de PIB ideal. 4, titular un driving pressure cercano a 15 centímetros de agua. Y por último, un poder mecánico cercano a 12 julios por minuto. Vamos a ver cada una de esas 5 estrategias. La primera, evitar el uso de volúmenes de aire corriente excesivos. Antes se ventilaba a los pacientes con volumen que va de 12 hasta 15 cc por kilogramo. Sin embargo, a partir de los años 2000, con la creación de la red de ARDS, o sea, ARDS Network, que es un esfuerzo conjunto en la división de NIH, se hizo un estudio multicéntrico en donde se logró demostrar de que utilizando volúmenes bajos se asociaba con una mejoría en el pronóstico de los pacientes, tanto en la sobrevida como en el egreso del hospital. ¿Y en qué consiste eso? Primero, hay que calcular el peso ideal. Recordemos de que los pulmones están atrapados dentro de una especie de jaula ósea y consecuentemente no se puede distender, a pesar de que una persona puede ganar el peso, pero los pulmones no se engordan, literalmente. Y para ello tenemos que titular el volumen de aire corriente contra el peso ideal y no contra el peso real. El peso ideal se calcula con la fórmula de ARDS Network, que es 0.75 por la altura en centímetros, menos 150, más 50 si se trata de varones, y en el caso de mujeres sería más 45.5. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos un paciente de 1,70 m, aplicando esa fórmula, tendríamos de que el peso ideal sería de 65 kilogramos. Y 65 kilogramos sería el peso ideal y este valor se multiplica por 6 a 8 cc por kilogramo. Sin embargo, lo que estamos viviendo actualmente y sobre todo se desenmascaró con la pandemia por COVID-19 es que hay una población de pacientes que son obesos y muchos son obesos muy mórbidos. Entonces, antes ventilamos a los pacientes solamente tomando en cuenta en el peso real. Hoy en día tenemos que calcular el valor del volumen aéreo corriente con base en el peso, no el peso real, sino el peso ideal. Ejemplo, y lo tenemos por montones ahora en la época pandemia por COVID-19. Observen usted este paciente, es un paciente con obesidad mórbida, con índice de masa corporal por encima de 50. Y en la unidad de cuidados intensivos está la costumbre de anotar cuál es el peso real, cuál es el peso ideal y su talla. Observe este paciente, tiene un peso ideal de
67.8 kilogramos que se calculó utilizando la fórmula de predicción según el protocolo de ARDS Network. Pero su peso real es de 175 kilos, o sea, más del doble del peso ideal. A veces se nos puede olvidar cómo podemos hacer de una manera más sencilla. Bueno, utilizamos la fórmula de peso ideal haciendo esta ecuación de altura en centímetros menos 100 menos 4 más menos 10%. Esto parece muy complicado, pero es bastante sencillo. Por ejemplo, tenemos el mismo paciente, 1,70 m. ¿Qué hacemos? Lo primero es, como se le resta 100, entonces le quitamos el 1. Entonces nos queda 70. Y 70 le restamos 4 y ahí fluctuando más menos 10%. O sea, el peso ideal en el puro centro sería de 66 kilos. Y ahí más menos 10%. En otras palabras, utilizando cualquiera de las dos fórmulas, la fórmula simplificada o la fórmula de predicción según el protocolo de ARDS Network, es que si mide 1,70 m, entonces el volumen de aire corriente va de 66 por 6 a 8 cc por kilo. Eso significa que tendríamos un intervalo que va desde 396 cc cuando multiplicamos por 6 o 528 cc cuando multiplicamos por 8 mililitros por kilogramo. Y esto ha sido refrendado en el estudio clásico, el estudio de ARDS Network publicado en New England Journal of Medicine de mayo del año 2000, en donde los autores de este estudio multicéntrico randomizado se encontró la siguiente curva de sobrevida y de egreso. En línea continua, en color rojo, sería la sobrevivencia en el grupo que se manejó con volúmenes bajos. Aquí ustedes pueden ver cómo el grupo que se manejó con volúmenes tradicionales de 10, 12 cc por kilogramo, este grupo tuvo una menor sobrevivencia. Mejor sobrevivencia con volúmenes bajos, menor sobrevivencia con volúmenes tradicionales. Por el otro lado, en línea discontinua sería el egreso del hospital. En el grupo con volúmenes bajos, mejor probabilidad de egreso. En cambio, en el grupo con volúmenes tradicionales, menor probabilidad de egreso. Este estudio fue uno revolucionario porque fue de los pocos estudios hasta aquel momento que logró demostrar de que una variación en la estrategia ventilatoria podía reducir la mortalidad. Entonces, para esto tenemos que llevar el concepto de que la ventilación neumoprotectora debe iniciarse con el uso de volúmenes gentiles de 6 a 8 cc por kilogramo, ajustados de acuerdo al peso ideal predicho. Pero esto no siempre es fácil, porque hay pacientes que tienen tan pobre distensibilidad que tenemos que utilizar volúmenes aún más bajos, por debajo de 6 cc por kilogramo. Eso significa que a cambio vamos a sacrificar la homeostasis de CO2, vamos a tener hipercapnia. A este enfoque le bautizamos como estrategia de ventilación neumoprotectora con hipercapnia permisiva. Ciertamente, utilizar volúmenes altos genera una molestia, y esa molestia es que se encienden todas las alarmas. La causa más común que genera molestia entre el personal sanitario es que empieza a pitar alarma del ventilador, y generalmente esa alarma se debe a alta presión en la vía aérea. Esto es muy común. Aquí ustedes pueden ver cómo en ese panel de control de la presión del circuito de suministro de los gases hay esta foto yo la tomé en el año 2008. Aquí hay un botón que es botón de apagar alarma, porque cuando fluctúa la presión, entonces empieza a pitar
y se estripa ese botón y se silencia las alarmas. Eso fue en el año 2008. Este mismo panel le saqué una foto en el año 2020 y de tanto estripar, apagar y apagar que hasta le hicieron un hueco aquí en esta parte. Eso lo que indica es que alarma de alta presión o de baja presión es bastante común y en ventilación mecánica no es la excepción. Aquí ustedes pueden ver cómo claramente de tantos uñazos que le pegaron hasta se rompió esta parte. La segunda estrategia de neumoprotección es evitar el uso de presión meseta excesiva, o sea, limitar a menor de 28 centímetros de agua. ¿De dónde surge esta iniciativa de limitar la presión meseta? Pues del mismo estudio de ARDS Network, en donde el grupo que obtuvo mejor sobrevida fue el grupo en donde la presión meseta o la presión plató fue menor de 30 centímetros de agua. En un estudio posterior se encontró de que si bajamos esto de 30 a 28 o menos, se lograba disminuir aún más la morimortalidad. Por eso es que a partir de ese estudio se confirma de que hay que limitar la presión plató o presión meseta a un valor de menos de 28 centímetros de agua. ¿Por qué se escoge la presión plató y no se escoge la presión pico? La explicación se ve en este esquema. Acá tenemos el método para presurizar en ventilación mecánica. Sería la bomba generadora de presión. Y acá tenemos el sensor de presión. Recordemos que el sensor de presión no está directamente a través de una aguja metida en el alveolo, sino que está en el circuito respiratorio, el circuito externo. Después, cuando pasa el tubo endotraqueal, hay dos zonas en la vía respiratoria del paciente. Una primera parte que tiene la parte proximal que tiene una baja distensibilidad y una parte más distal donde se encuentran los alvéolos en donde hay una mejor o alta distensibilidad. Esto significa que si empujamos este gas, vamos a detectar una presurización y al inicio se va a presurizar la parte proximal, pero como esta parte proximal tiene una baja distensibilidad, todavía los alvéolos no están insuflados. Es decir, esta parte se carga de volumen y se carga de presión. Cuando se le da suficiente tiempo, entonces se equilibra todas las presiones, tanto en el circuito instrumental, donde se mide la presión, como de la vía aérea proximal, como de la vía aérea distal a nivel de los alvéolos. Esto se logra mediante la aplicación de una pausa inspiratoria, o sea, dar un tiempo suficiente para que se equilibre las presiones en los tres puntos, en el circuito instrumental, en la vía aérea proximal y a nivel alveolar. Cuando hablamos de lesión pulmonar, generalmente pensamos en una lesión en el alveolo. Vea que es muy difícil, a pesar de que se le aplica alta presión, romper la tráquea o romper un bronquio. ¿Por qué? Porque tiene pared gruesa y tiene una férula cartilaginosa. Es decir, es muy poco probable de que podamos romper la vía aérea proximal. En cambio, los alvéolos son muy frágiles, ya que solamente tiene una capita de células alveolares. En cualquier momento se puede romper, son muy frágiles. Pero, ¿cómo averiguamos la presión del alvéolo? Eso lo hacemos mediante una estrategia que sería la colocación de una pausa inspiratoria. Si aplicamos una pausa inspiratoria, podemos averiguar la presión del alvéolo. En esta curva de presión contra tiempo, vemos cómo al principio la presión en la vía aérea sube hasta llegar a un nivel máximo que le llamamos la presión pico. Después aplicamos una estrategia que se llama la pausa inspiratoria, en donde el gas permanece en el circuito, no hay apertura
de la válvula exhalatoria, pero la válvula de inspiración ya está cerrada, no hay gas que se está agregando en ese momento. Entonces, el gas se va a distribuir de forma uniforme, manteniendo una presión que empieza a equilibrar entre el circuito instrumental, la vía aérea proximal y a nivel de alveolo. Cuando esto se da, entonces se llega a una presión que es estacionaria o de meseta o plató, y esta presión meseta es la presión que existe a nivel del alveolo. Por eso es que la presión meseta nos sirve para predecir el riesgo de lesión pulmonar, no así la presión pico. Otra información que podemos sacar de este gráfico es que la diferencia entre la presión meseta y la presión pico nos da una idea de cuánto está la resistencia de la vía aérea. Eso significa que tenemos un componente de resistencia dinámica que corresponde a esta diferencia entre la presión pico y la presión meseta, y otro componente que es el elástico, que sería la diferencia de presión entre el PIB, que está aquí abajo, con la presión meseta. Más adelante vamos a darnos cuenta de que esta diferencia se llama la presión de distensión o de driving pressure. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que la presión meseta es un método para estimar la presión alveolar. Por eso es que la presión meseta correlaciona mejor con el riesgo de lesión pulmonar en comparación con la presión pico. ¿Y cuánto hay que llegar con respecto a esta presión meseta o presión pico? Recordemos esa cifra. Según los estudios originales, el estudio de ARDS Network recomienda no superar 30 centímetros de agua, pero en estudios subsecuentes recomienda de que ese valor se debe de bajar inclusive a menos de 28 centímetros de agua. ¿Por qué 28 centímetros de agua? Y no más y no menos. Pues desde el punto de vista fisiológico hay un punto clave. Y muchas veces se nos olvida de que cuando ventilamos al paciente no solamente ejercemos efectos sobre los pulmones. Hay una parte muy importante que también se está afectando en forma indirecta y es el corazón. Por eso es que existe el concepto de interacción corazón-pulmón. Y la parte del corazón que sufre el impacto de lo que nosotros hagamos con la programación del ventilador mecánico es el ventrículo derecho. Cualquier aumento de la presión en la vía aérea puede ser deleterio para el ventrículo derecho, porque este es el que se encarga de bombear la sangre en contra de la resistencia vascular pulmonar. Un exceso de presión a nivel de la vía aérea va a producir compresión alveolar contra los capilares, aumentando la resistencia vascular pulmonar. Y desde el punto de vista filogenético, el ventrículo derecho no aguanta presión de más de 30 centímetros de agua. Presión en la vía aérea de más de 30 centímetros de agua. Esto es la clave para entender el concepto de que la presión plató no debe superar los 28 centímetros de agua. No solamente para protección del pulmón, sino también para proteger el funcionamiento del ventrículo derecho, una cámara que está diseñada para alojar volumen, pero no es muy bueno para manejar incrementos de la presión. ¿Y cómo podemos objetivar de que la ventilación mecánica está causando un impacto negativo sobre el ventrículo derecho? Pues ahora está la herramienta de la ultrasonografía. Cuando hacemos un eco, buscamos el diámetro de la vena cava inferior. Existen muchos otros índices, pero de algo tenemos que agarrar. Y la medición de la vena cava es una manera para objetivar si el exceso de presión en la vía aérea está lastimando el ventrículo derecho. ¿Y cómo lo hacemos? Midiendo el diámetro de la vena cava inferior.
que como sabemos, en un adulto promedio, el diámetro máximo es de 21 milímetros, 2.1 milímetros, y debe existir colapso con respecto a la respiración, y eso es lo normal. Pero cuando empezamos a titular las presiones en la vía aérea cada vez mayores en búsqueda de la optimización gasométrica, podemos sacrificar el funcionamiento del ventrículo derecho, y en el momento en que desaparece esa variabilidad, eso indica que la presión excesiva en la vía aérea está lastimando el funcionamiento del ventrículo derecho y hay que devolver a valores más bajos. Otro concepto importante con respecto a la neumoprotección es titular el valor de PIP a un punto que en la literatura clásicamente se cataloga como el valor de PIP ideal. Acerca de PIP ideal, tenemos 3 reglas de oro y son muy importantes para entender el resto de la charla sobre la protección pulmonar. Regla número 1. Estamos hablando de 3 reglas de oro para la titulación PIP. Regla número 1 es: el PIP ideal no existe. La regla número 2, que es como el reforzamiento de la regla número 1, es algo contraintuitivo. Cuando pensamos en una regla, significa que es algo, un mensaje positivo, pero la primera regla dice que no existe el concepto de PIP ideal. Vamos a revisar la regla número 2. ¿Cuál es la regla número 2? La regla número 2 es que el PIP ideal no existe, y no insista en buscar el valor del PIP ideal. No existe y no hay que buscar. Nos falta una tercera regla con respecto al PIP. La regla número 3 con respecto al PIP es que hay que obedecer las reglas número 1 y número 2. En otras palabras, el mensaje con respecto al PIP ideal es que deje de buscar el PIP ideal. No existe y no hay que perder tiempo en búsqueda de este parámetro que durante muchos años se ha romantizado de que con esto va a resolver absolutamente todo. Pero probablemente ustedes están sintiendo algo así como esta carita. Quiero un mensaje directo, un mensaje que sea más práctico. Pues sí, existe un mensaje práctico con respecto a la titulación de PIP. Y es que cuando titulamos la presión progresivamente hacia arriba, vamos a obtener volúmenes crecientes debido al reclutamiento del alveolo. Y este reclutamiento produce una curva que tiene forma de una S itálica. Aquí ustedes pueden ver, tiene forma de una S itálica. Eso significa que al principio cuesta, a pesar de que estamos aumentando la presión, de que los alveolos se abran y se llenen de aire. Pero aparece un punto a partir del cual es muy fácil inflar el alveolo. Y luego, a partir de otro punto, por más presión que nosotros le introducimos, como que cuesta mucho para que los alveolos sigan ganando de volumen. Arriba, para entender esto, al principio tenemos alveolos abiertos, llega un punto en que lo logramos abrir y lo mantenemos abierto, seguimos aumentando la presión y los alveolos se abren aún más, pero a partir de un punto empezamos a sobreextender los alveolos. Eso significa que cuando vamos a titular PIP, tenemos que buscar por lo menos uno mínimo. Ese valor de PIP mínimo corresponde a la presión de apertura crítica de los alveolos. Esto significa que debemos titular un valor de PIP que permita abrir los alveolos y, lo más importante, evitar que los alveolos se colapse durante la fase de expiración, evitar el desreclutamiento alveolar. Esto ha sido estudiado en múltiples publicaciones.
para tratar de evitar dos fenómenos. El primer fenómeno se llama atelectrauma y el segundo fenómeno se llama volu y barotrauma. ¿Qué es el atelectrauma? El atelectrauma se debe a que un alvéolo colapsado por medio de la presión se abre, pero si no ferulizamos este alvéolo neumáticamente, durante la expiración va a devolver a un estado original de colapso, y es el reclutamiento y colapso cíclico lo que genera el atelectrauma. Esto se debe a fuerzas de cizallamiento, estar colapsando y abriendo, colapsando y abriendo. Lo ideal es que el alvéolo se mantenga abierto y más abierto, y de más abierto se pase a un estado menos abierto. Eso es lo ideal, la transición de expiración hacia inspiración. Llega un punto en que los alvéolos se sobredistienden por exceso de volumen y exceso de presión. Y llegado a este punto, empezamos a dañar y a lastimar los pulmones, provocándole baro y volutrauma. Esto generalmente se presenta a partir de una presión meseta de 28 centímetros de agua. Entonces, aquí poco a poco vamos a ir entendiendo la extrapolación hacia la práctica de estudios clásicos de ARDS Network. En Critical Care Medicine, en el año 2006, el doctor Jesús Villar publica un estudio que ha sido parte de las estrategias de neumoprotección, y es combinar PIB elevado con volúmenes bajos. Esto para lograr ¿qué? Para lograr el enfoque que habíamos dicho al puro principio, que es el enfoque de pulmón abierto. Vamos a ver en qué consiste este concepto de usar PIB más volúmenes bajos. Ciertamente, si nosotros utilizamos volúmenes bajos, vamos a favorecer el colapso, las atelectasias, pero podemos utilizar PIB para mantener esos alvéolos abiertos. Mientras tanto, durante la fase de inspiración, utilizar volúmenes bajos, estaríamos ciclando un alvéolo abierto hacia otro alvéolo más abierto, pero sin llegar ni a atelectrauma ni a volu o barotrauma. Aquí podemos ver en la ventilación convencional, utilizando volúmenes altos pero sin PIB, se produce este fenómeno. No hay PIB y estamos metiendo 900 cc y durante la expiración se vacía completamente con colapso alveolar, se sobredistiende y se colapsa. Pero cuando nosotros utilizamos volúmenes bajos, evitamos la sobredistensión. Sin embargo, podríamos estar favoreciendo las atelectasias. Y recordemos que las atelectasias, cuando se recluta y se desrecluta, se produce el barotrauma. ¿Cómo hacemos? La idea es que la transición de inspiración a expiración ocurre en esta parte de la curva de presión contra volumen. Eso significa que debemos utilizar un valor de PIB por encima del punto de inflexión inferior y una presión plató o meseta por debajo del punto de inflexión superior. Y eso es lo que se le conoce como ventilación neumoprotectora. Vea que utilizamos volúmenes chiquititos para no tirar a estar por encima de ese punto y utilizar PIB para que el alvéolo no se colapse durante la expiración, favoreciendo el atelectrauma. En otras palabras, consiste en utilizar PIB por encima del punto de inflexión inferior. ¿Para qué? Para evitar el atelectrauma. Y titulamos un valor de volumen de aire corriente para que la presión meseta quede por debajo de puntos de inflexión superior para evitar el baro y volutrauma. Eso sería utilizar volúmenes de aire corriente bajos. El enfoque del doctor Jesús Villar consiste entonces en usar volúmenes bajos y utilizar PIB. Y ese es el resultado publicado en Critical Care Medicine del año 2006 del doctor Jesús Villar, en donde aquí se puede ver los días de estancia en cuidado intensivo a un mes de corte y los dos grupos, el grupo convencional versus el grupo en donde se titula el valor de PIB por encima del punto de inflexión inferior y
combinando con volúmenes bajos para no superar el valor de presión meseta a 28 centímetros de agua. Y ahí usted puede ver claramente cómo esas dos curvas se empiezan a diverger a partir de una semana de ventilación mecánica. Y a un mes de estudio, el grupo de intervención tuvo una sobrevida de 60% en comparación con el enfoque convencional, en donde la sobrevida fue de apenas un 30%. Claramente se ve de que hay que abandonar la estrategia de usar volúmenes altos y no utilizar PIB. Como estamos buscando reclutamiento alveolar, existe muchos métodos, pero todo esto va en búsqueda de un objetivo, y ese objetivo es el concepto de pulmón abierto. Reclutar alvéolos para que haya mayor cantidad de parénquima pulmonar participando en el intercambio gaseoso. Aquí ustedes pueden ver cómo con 5 centímetros de agua, en esta tomografía hay un montón de áreas que están colapsados. Aquí no hay aireación, pero cuando se utiliza 45 centímetros de agua, se logra reclutar muchas de las zonas que anteriormente estaban aireados. Esto obviamente no significa que debamos utilizar 45 centímetros de agua de un solo, sino que hay estrategias de reclutamiento progresivo durante un tiempo corto. Y el gran reto durante la ventilación mecánica para pacientes con distrés respiratorio es que hay zonas heterogéneas. Vea que estas zonas están incluso en algunas partes consolidadas, no reclutables. En cambio, hay parénquima pulmonar que está relativamente sano. Y si nosotros aplicamos presión y volumen a través del tubo endotraqueal, este gas cuando entra, no puedes controlar el flujo para un lado o para el otro lado. Ya depende de la cinética de expansión y colapso de cada unidad. En otras palabras, usted tiene el control de la distribución de los gases con un tubo de doble lumen y puedes controlar el flujo del gas para el lumen derecho o para el lumen izquierdo. Pero hasta ahí nomás. No puedes meter un tubo que lleve gas de manera separada a cada uno de los 300 millones de alvéolos. Eso es imposible. Y el distrés respiratorio, lamentablemente, se asocia con una gran heterogeneidad, y entre más grave sea el paciente, mayor es la heterogeneidad de afectación. Las zonas más graves son las zonas dorsales en comparación con las partes ventrales, y las partes inferiores son más afectadas en comparación con las partes apicales. Y hay algunos casos, como este paciente que está siendo ventilado con APRV, tiene un síndrome de distrés respiratorio por SARS-CoV-2, por COVID-19, y ahí usted ve claramente cómo este dibujo del pulmón dinámico de un ventilador Hamilton S1 se ve cómo tiene bordes cortantes, una bajísima distensibilidad estática. Inclusive muchos pacientes de distrés respiratorio por COVID estamos viendo distensibilidad estática incluso menor de 15 y hasta de 10 o menos mililitros por centímetro de agua de distensibilidad. Entonces la opción sería utilizar PIP. Hace efectos maravillosos. Sin embargo, tenemos que pensar que puede causar complicaciones. Por ejemplo, puede reducir el retorno venoso, puede disminuir el gasto cardíaco, impactando sobre el corazón derecho. Puede causar barotrauma en los pacientes que tiene ya de base hipertensión intracraneana. Puede ser esto muy deleterio porque incrementa la presión intracraneal. Y los pacientes que tienen lesiones pulmonares asimétricas puede aumentar el cortocircuito. Eso se debe a que cuando aplicamos PIP, muchas veces logramos sobredistender los alvéolos que ya previamente están abiertos y no podemos reclutar los alvéolos que están completamente consolidados. Habiendo dicho estos
Supóngase de que tenemos un paciente así, con un distrés respiratorio, ahí claramente se ve un pulmón afectado de forma difusa, pero de forma heterogénea, con afectación más en las partes dorsales en comparación con las partes ventrales. Entonces, vamos a ir mano a la obra para reclutar a este paciente. Y una de las estrategias, de hecho, ya viene en algunos ventiladores con paquetes de reclutamiento. Por ejemplo, en el ventilador Hamilton S1 hay una opción que se llama la herramienta de PV Tool, que básicamente consiste en crear una curva dinoestática, insuflando los pulmones de forma lenta, muy lenta, como si en lugar de meter un VAC en un espacio de 1 segundo o 2 segundos, lo hace, pero de manera muy lentamente durante un periodo de hasta 10 segundos. Obviamente, para que eso se dé, necesitamos que el paciente esté paralizado sin hacer un esfuerzo espontáneo. Entonces, vamos a poner el ejemplo del paciente que tiene ese distrés respiratorio. Se activa la herramienta de PV Tools y vea que aquí venía ventilándose normalmente y luego activamos la herramienta PV Tool. Entonces lo que hace es, en lugar de insuflar el VAC en un periodo muy corto, insuflamos el VAC, pero en un periodo muy lento, pero llegando a un valor pico y luego desinsuflando también de manera muy lenta. Se supone que cuando revisamos el concepto de presión contra volumen, hay dos puntos, un punto de inflexión superior y un punto de inflexión inferior. Sin embargo, cuando analizamos ya con el paciente en la práctica, nos damos cuenta de que en lugar de ser una curva en forma de una S itálica, resulta que es una recta. Entonces, la teoría es una cosa, la práctica es otra. Entonces, tal concepto de que titule el PIB basándose en el punto de inflexión inferior y titule la presión meseta basando en el concepto de presión superior, en realidad no se aplica con el paciente en la práctica cotidiana. Y he visto que entre más enfermo sea el paciente, una curva. Entonces, nuevamente, ese es el concepto del cuento del traje nuevo emperador. Todo el mundo habla de el punto de inflexión superior, el punto de inflexión inferior. Eso solo existe en laboratorio con pulmones sanos. En los pacientes enfermos, no existe. Es el mismo concepto de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. El mensaje que existe una brecha y muy grande entre la teoría, pero en la práctica usted obtiene resultados completamente distintos o ni siquiera existe. Porque el PIB usted lo puede poner en el 100% de los pacientes, pero no el 100% va a responder favorablemente. Esto nos debe hacer cuestionar con nuestra práctica cotidiana. Cuando conectamos ventilación mecánica, automáticamente y compulsivamente vamos y buscamos el botón de PIP y FLA, 4, 6, 8 centímetros de agua. La pregunta es, ¿esto que estamos poniendo va a producir un efecto beneficioso en el paciente con pulmones sanos en sala de operaciones? O el paciente que tiene un distrés respiratorio, poniéndole 4, 6, 8 centímetros de agua de PIP, le redundará necesariamente en un beneficio reclutando, estabilizando neumáticamente los alvéolos. No lo sabemos, no lo sabemos. Sin embargo, lo que predomina universalmente, nuevamente, el cuento del traje del nuevo emperador, es que hay que utilizar PIP, y el que no utiliza PIP es una persona que no está aplicando la estrategia neumoprotectora.
La neumoprotección no se radica únicamente en titular el PIP. Por el otro lado, tenemos una llamita de esperanza. ¿Y cuál es esta llamita de esperanza? De que ya estamos utilizando volúmenes bajos, 6 cc por kilogramo. El paciente tiene un distrés respiratorio y usted está usando 6 cc por kilo de volumen de aire corriente. Estás respetando las guías de ARDS Network, pero la llamita de esperanza difiere ya de la práctica. ¿Usted está seguro de que esos 6 cc por kilo de peso ideal calculado por el algoritmo de ARDS Network realmente se va a distribuir de forma uniforme a todos y cada uno de los 300 millones de alvéolos? No lo sabemos. Un ejemplo podemos ver acá. Este es un caso de una lesión pulmonar discreta de un paciente que tuvo un laringoespasmo y como consecuencia tuvo un edema pulmonar post-obstructivo. Leve, pero ahí está. Y, sin embargo, hay pacientes que tienen distrés respiratorio más grave, en donde claramente hay una afectación asimétrica, con más afectación en las partes dorsales en comparación con las partes ventrales. Y los requerimientos ventilatorios son muy distintos. Por ejemplo, aquí adelante, en donde están los alvéolos más sanos, menos afectados, cuando aplicamos presiones, volúmenes, podemos sobredistenderlas y esta zona se somete a mayor riesgo de varo y de volutrauma. Mientras tanto, en las partes dorsales, o sea, alvéolos más enfermos, resulta de que tiene mayor riesgo de colapso y reclutamiento, o sea, tiene mayor riesgo de atelectrauma. Como que lo que nosotros le programamos al paciente no le queda bien ni con una ni con la otra población de alvéolos. Por un lado, favorece atelectrauma, pero por el otro lado favorece el varo y el volutrauma. Otro ejemplo, ¿verdad? Vean acá, se ve claramente cómo durante la inspiración y durante la expiración, con valores crecientes de PIP, se puede lograr reclutamiento. Esa zona donde estaba colapsado se recluta con PIP de 25 y de 40 de PIP, o sea, maniobra de reclutamiento. Lo mismo acá, acá uno no le da ni una pizca de esperanza, pero cuando se utiliza 40 centímetros de agua de PIP, finalmente se logra reclutar. Y a alguna zona, incluso con valores tan salvajes, a abrir. Esa es la dificultad técnica con respecto a la titulación de PIP. Entonces, tenemos que pensar, y es, no habrá una opción de controlar la ventilación de forma regional. O sea, que todo esto no se distribuya únicamente en un sector, sino que se distribuya de forma homogénea. Hay muchos estudios, sobre todo ahora con la ayuda de la tomografía, se puede identificar 4 zonas. Una zona donde los alvéolos están sanos, otra en donde los alvéolos tienen una afectación leve, otra donde hay una afectación más grave y otra zona en donde definitivamente con nada se va a abrir consolidado. Eso significa de que nosotros podemos identificar básicamente alveolares. Hay alvéolos en donde están aireadas que no necesitan nada más que seguirle mandando gas fresco. Hay zona que sí es metaterapéutica, es la zona reclutable, en donde tenemos que reclutar para convertirlo en zona aireada y evitar que se desreclute durante la expiración. Y una tercera zona que corresponde a la zona completamente consolidada, en donde por más PIP que nosotros le pongamos, no se va a poder abrir. Esa zona consolidada corresponde a aquellos alvéolos que no están colapsados, sino que son alvéolos inundados de pus o de secreción o material proteináceo, como sucede en pacientes con distrés respiratorio. Existe
muchas maniobras de reclutamiento. Podemos aplicar un valor de PIB relativamente alto durante un periodo de tiempo prolongado. Existen protocolos como 40 por 40, 20 por 120, 30 por 30. O sea, no hay una receta única, pero con total seguridad, si usted aplica 40 centímetros de agua durante 40 segundos, este paciente va a tener un grave impacto hemodinámico. Y probablemente con valores tan bajos como 20 centímetros de agua, al rato algunos alvéolos nunca son reclutados porque no se ha sumado su valor de presión crítica de apertura. Entonces, en los últimos años ha existido protocolos ya automatizados. Hay algunos ventiladores que permiten el proceso de reclutamiento cíclico. Acá, por ejemplo, en verde está el nivel de PIB. Aquí vea que mantiene gradas crecientes de PIB. Y obviamente, cuando aumentamos el valor de PIB, también vamos a esperar un aumento en forma de grada del nivel de presión pico. Y la distensibilidad al principio empieza a decaer y a decaer porque todavía no se ha logrado reclutar los alvéolos. Y durante esos periodos en donde el PIB lo estamos manteniendo de forma sostenida, producimos un efecto de obstrucción neumática contra la exhalación. Por eso es que el volumen de aire corriente que se moviliza es muy poquito, con valores altos de PIB, en un paciente que lo único que estamos haciendo es subir de forma escalonada el valor de PIB. Pero cuando empezamos a desescalar, ahí es donde vemos el resultado beneficioso. Cuando empezamos a escalar, los volúmenes de aire corriente empiezan a subir y vea cómo en azul, que es la distensibilidad pulmonar, en vista de la mejoría de la distensibilidad como consecuencia de alvéolos que se están reclutando, entonces vemos el efecto final de mejoría en la distensibilidad. Esta es la distensibilidad inicial y esta es la distensibilidad final. Esta distensibilidad ha mejorado como consecuencia del reclutamiento de alvéolos reclutables. Este es el concepto de la estrategia de reclutamiento en forma escalonada. Aquí podemos ver un protocolo, ¿verdad? Durante 15 segundos empezamos con 10 de PIB. Los próximos 15 segundos, 20 centímetros de PIB. Y entre una grada y la otra grada, esperamos 3 a 5 segundos. Y de forma escalonada, seguimos y seguimos y seguimos hasta obtener el efecto final. Es decir, si hacemos un reclutamiento violentamente a 40 centímetros de agua, podemos regalar al paciente muchísimo impacto hemodinámico. Todo esto con el fin de reclutar los alvéolos de forma ordenada. Y esto se obtiene gracias a la interdependencia alveolar, que por un lado es bueno, pero por el otro lado también es deleterio, en el sentido de que si yo tengo un alvéolo que está enfermo, va a enfermar al alvéolo vecino, porque le empieza a robar gas fresco. Y si un alvéolo está sobreextendido, también puede enfermar sobreextendiendo al alvéolo vecino. ¿Por qué? Porque los alvéolos no están solitos. Tiene una explicación anatómica. Aquí ustedes pueden en este esquema de dibujo 3 alvéolos. Recordemos de que los alvéolos se comunican entre sí mediante unos canales que son los poros que comunica alvéolo con alvéolo. Eso significa que si este alvéolo está colapsado, le va a robar el gas a este alvéolo y lo va a colapsar. Y si este alvéolo se colapsa, le va a robar gas y este alvéolo termina colapsándose. O sea, es un efecto de avalancha de reclutamiento y de colapso. Si se abre este, ese se va a abrir y este también se va a abrir. Si se colapsa este, luego se viene este y finalmente este también se va a colapsar. Por el otro lado, hay otras comunicaciones anatómicas, como por ejemplo los canales de Lambert, que comunica los bronquios con los alvéolos. Y también hay otros canales, que son los canales interbronquiales de Martin.
Todos estos métodos de intercomunicación anatómica explica el fenómeno de reclutamiento en forma de avalanchas. Entonces, el llamado a la acción hasta el momento es que todo lo que tenemos que hacer es no solamente reclutar, sino evitar el desreclutamiento. Evitar el desreclutamiento, titulando el PIP. Otra estrategia de neumoprotección es titular el driving pressure. El driving pressure en alrededor de 15 centímetros de agua. Okay, aquí viene una palabra rara en inglés, driving pressure. Si usted busca en el traductor de Google, se da cuenta de que driving pressure significa así, literalmente presión de manejo. Sin embargo, esto no se entiende en términos de medicina. Desde el punto de vista de fisiología, driving pressure se traduce mejor como presión de distensión. O sea, ¿cuál es la presión necesaria para distender los alvéolos? Es la diferencia entre la presión meseta, que como habíamos dicho, estima la presión del alvéolo, menos el valor de PIP. Acá vamos a hacer una especie de paréntesis. Y es que puede haber confusión de acuerdo a la literatura que estemos leyendo. Hay 3 sinónimos. Decir presión meseta es lo mismo que presión plató y es lo mismo que presión pausa. Son exactamente la misma cosa. Entonces, cuando vea presión plató, es lo mismo que presión meseta y es lo mismo que presión de pausa. Probablemente los 2 primeros términos son los más comunes, meseta y plató, pero si en algún momento encuentra en una publicación presión de pausa, sepa que se refiere a presión meseta o plató. ¿Para qué sirve este valor? ¿Será que sirve como un límite de seguridad o más bien una meta a llegar? Ambas cosas. La idea es titular los parámetros de ventilación mecánica en el paciente tratando de que este delta P, la presión de distensión, sea menor de 15 centímetros de agua. Pero si este valor llega a 20 centímetros de agua, usted trató en lo posible, luego de reclutamiento, luego de establecer estrategias de volúmenes bajos, y aún así este valor de presión de distensión es superior a 20 centímetros de agua, hay que tomar algunas otras medidas, como por ejemplo la hipercamia permisiva, como por ejemplo ya utilizar otras estrategias más radicales como la pronación o utilizar soporte extracorpóreo con ECMO. Ya cuando tenemos una presión de distensión superior a 20 centímetros de agua y ya teníamos en 6 cc por kilo, se puede continuar bajando el valor de el volumen de aire corriente a menos de 6 cc por kilo de peso ideal. ¿Cuál es la consecuencia de bajar esto? Vamos a causar retención de CO2 y hay que ver si ese paciente tolera o no la hipercamia. Tratar de que ese nivel de CO2 suba, pero lo menos posible. Idealmente no más de 48 milímetros de mercurio, que fue un punto de corte en donde se aumenta la mortalidad. O sea, la hipercamia permisiva no significa que debamos permitir que el paciente tenga una PCO de 100, 120 milímetros de mercurio. Esa no es la idea. La ventilación con protección pulmonar consiste en utilizar un volumen de aire corriente bajo, de acuerdo al peso ideal, 6 a 8 cc por kilo. Utilizar PIP elevado para prevenir la lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica, especialmente para evitar el aterectrauma. Y tratar de utilizar los parámetros para lograr la menor presión meseta posible, ojalá menor de 28 centímetros de agua. Y todo esto, la evidencia actual indica de que muchas veces, aún cumpliendo ambos parámetros, tanto en términos de presión como en términos de volumen, se puede lesionar también los pulmones. Entonces viene la contradicción. Si ya hice todo, ¿por qué se produce todavía daño pulmonar? Bueno, para eso estuvo
está este estudio clásico del doctor Marcelo Amato, publicado en New England Journal of Medicine en el año 2015, estableciendo un parámetro novedoso para ese momento, que es el concepto de driving pressure o presión de distensión y su relación con la sobrevivencia en los pacientes con distrés respiratorio. ¿De dónde surge este concepto de presión de distensión? Pues primero habíamos visto de que en distrés respiratorio hay muchos alvéolos que están dañados y si están dañados no participa en el intercambio gaseoso, o sea, tienen menor tamaño de pulmón funcional. Si tiene menor tamaño de pulmón funcional, eso significa que se está comportando como si fuese un pulmón de bebé, o sea, de baby lung, un pulmón de un adulto que funcionalmente se comporta como si fuese el pulmón de un bebé. O sea, si tenemos un pulmón de bebé, hay que aplicar el valor de volumen de aire corriente, no de acuerdo al tamaño predicho por el peso del paciente, sino de acuerdo al tamaño funcional. Ese es el concepto. Por eso, muchas veces, obedeciendo un esquema, un protocolo, no necesariamente se traduce en mejoría en el pronóstico. Y ahí se vio, entonces, a través del estudio del doctor Marcelo Amato, cómo obedeciendo las guías de IRDS Network, a algunos pacientes no le va bien. Por eso se introduce este concepto de presión de distensión para ajustar el volumen de aire corriente para el tamaño funcional del pulmón del paciente. Y el resultado final es la presión de distensión o the driving pressure. ¿Cuál es la fórmula de driving pressure? Es muy sencillo, parece muy complicado al principio, pero es fácil de entender. Acá tenemos la distensibilidad estática del paciente. La distensibilidad estática es igual a la división entre el volumen de aire corriente dividido entre la presión meseta menos PIB. En otras palabras, si hacemos un rearreglo, la distensibilidad estática es igual a VAC entre ese delta P. Y ese delta P ahora lo pasamos al otro lado. Eso significa que el delta P ahora sería igual a VAC entre la distensibilidad estática de ese pulmón. Entonces, este valor de delta P nos permitirá entonces ajustar el VAC de acuerdo a la distensibilidad estática y el tamaño funcional de este pulmón. ¿Y qué representa este delta P? Este delta P es la presión de distensión, the driving pressure. O sea, driving pressure sería igual a la presión plató menos PIB. La distensibilidad estática es igual a el volumen de aire corriente dividido entre este gradiente. O sea, la fórmula final sería volumen tidal entre driving pressure. Devolviendo el valor de delta P al otro lado, eso significa que delta P es una relación entre el volumen tidal ajustado para la distensibilidad estática de ese pulmón. El resultado final entonces sería el concepto de delta P, de driving pressure. Aquí viene la pregunta, ya traduciendo eso a la práctica. ¿Cómo se calcula el delta P? El delta P es igual a la presión meseta menos el valor de PIB total. Pero para calcular el valor de presión meseta tenemos que hacer una maniobra o dos maniobras. Para calcular la presión meseta tenemos que establecer una pausa inspiratoria que nos va a permitir medir la presión meseta. Y cuando aplicamos una pausa expiratoria, nos va a permitir medir el valor de PIB total. Para ello, obviamente, el paciente tiene que estar paralizado. Y si no está paralizado, tiene que estar una sedación profunda para que no haga esfuerzo inspiratorio ni expiratorio que podría invalidar la determinación exacta
del valor de presión meseta o el valor de presión de PIB total. Ya en la práctica, para medir la presión de distensión, hacemos 5 pasos. Primero, hay que pasar a modo de volumen controlado. Con eso nos permite medir la presión meseta. Luego medimos el valor de PIB total, que se logra dejando una pausa expiratoria prolongada. Sacamos ese delta P, que es la presión meseta medida en el paso número 2, menos la presión de PIB total medida en el paso 3. Y por último, tomamos decisiones. Vamos a ver en la práctica. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso clínico. Le acabamos de pasar a modo volumen controlado, le pusimos una pausa de un 50% y ahora hacemos la lectura de la presión plató, así como el valor de PIB total. Vea que el PIB está en 0. Sin embargo, aquí registró 2 centímetros de agua. Este es el concepto de PIB total. Esto se debe al efecto de la presión necesaria para abrir las válvulas unidireccionales o para vencer la resistencia provocada por el autopip. Entonces, paso número 1, convertir el modo a volumen controlado. Paso número 2 es modificar la pausa. Por default está en 0%. La idea es colocar una pausa inspiratoria. Debe ser de 25% o más para medir la presión meseta. Para medir la presión meseta, colocamos una pausa inspiratoria. Esta pausa inspiratoria idealmente debería ser de 2 a 3 segundos. Obviamente, durante 2 a 3 segundos, el paciente va a querer respirar. Por eso tiene que estar paralizado para que esa presión meseta sea confiable. En el caso, ya en la práctica operativa, si se trata de pulmones sanos, con una pausa de alrededor de 25% o más, ya es relativamente confiable. Aquí, por ejemplo, le pusimos una pausa de 40%, hacemos la lectura y esta es la presión plató. Sin embargo, para que este valor sea confiable, tenemos que confrontar con la morfología de la curva. Si esta curva tiene una pausa que realmente es plana, entonces este valor es confiable. Este valor es confiable. Entonces, aquí como se ve, significa que este valor de presión plató es un valor confiable y debemos utilizar eso para el cálculo de la presión de distensión. Pero aquí vea que se estableció una pausa, pero el aparato registra una presión plató de 13. Sin embargo, vemos esta curva y todavía continúa cayéndose. Eso significa que el valor de 13 no es confiable y hay que colocar una pausa inspiratoria aún más prolongada. Aquí ustedes pueden ver en la curva de flujo contra tiempo, en esta fase se ve la fase de influjo. Luego aquí el flujo cae a 0 y esta fase se llama la fase de pausa inspiratoria, que se coloca con una pausa inspiratoria. Luego viene la fase de eflujo. Y después de esa fase de flujo, hay una fase en donde no hay flujo. Esta fase de no flujo se llama la fase de pausa expiratoria. Eso significa entonces que la presión plató la leemos acá en la pausa inspiratoria. La presión de distensión sería 16 menos 2 igual a 14 centímetros de agua. Y como está menos de 15, eso significa que así como está, ese paciente está recibiendo una ventilación neumoprotectora. ¿Y cómo hago si el paciente está en el modo controlado por presión? Pues aún más fácil, ¿verdad? Si está controlado por presión, no tenemos que hacer ninguna maniobra. Ninguna maniobra. ¿Por qué? Porque el valor de driving pressure es presión meseta menos PIB. Y si está controlado por presión, es
la misma presión inspiratoria, porque como es un modo presión controlado, la presión se mantiene constante y toda la fase de inspiración es una sola presión meseta. Esto significa de que para modo presión control no tenemos que ni siquiera tomar la molestia de establecer una pausa inspiratoria. De hecho, si está en modo presión control, no hay ningún botón que diga pausa inspiratoria, no existe. Entonces, en presión control, simple y sencillamente, la presión de distensión sería la resta de la presión inspiratoria menos el valor de PIB. Lo que habíamos dicho, entonces, para efecto de entendimiento para la práctica, es que el valor de presión de distensión no debe ser superior a 20 centímetros de agua, idealmente menor a 15 centímetros de agua. ¿Y para qué? Entonces, finalmente nos sirve medir la presión de distensión. Número 1, nos sirve de pronóstico, porque es un marcador de gravedad. A mayor presión de distensión, más grave está el paciente. Otro es que sirve como un límite de seguridad. ¿Y cuál es este límite de seguridad? No superior a 20 centímetros de agua. ¿Y cuál es la meta de ventilación mecánica? Evitar de que ese paciente cruce esos límites de seguridad. Esto ha sido observado en estudios en donde se vio de que este valor de presión de distensión se asocia con la mortalidad. En la publicación clásica de Amato en New England Journal of Medicine en el año 2015, se ve cómo este delta P, o sea, el driving pressure, si lo titulamos en el eje de las X de forma creciente contra la mortalidad, aquí vemos cómo es una curva que tiene un punto de corte, con un punto de inflexión. El punto de inflexión es acá, en 15 centímetros de agua. Por encima de 15 centímetros de agua, vea que la mortalidad aumenta de forma significativa. Entonces, si tiene menor de 15 centímetros de agua, hay menos mortalidad. Y si tiene más de 15 centímetros de agua, hay más mortalidad. Por ejemplo, un paciente que tenga una presión de distensión de 30 centímetros de agua, prácticamente su mortalidad se ha duplicado. Así de importante es el concepto de la presión de distensión. A partir de 15 centímetros de agua, cada incremento en centímetro de agua va a ir aumentando la mortalidad de una forma proporcional. Si duplicamos el valor de driving pressure, de presión de distensión, al doble, la mortalidad habrá aumentado también al doble. Ese es el concepto de la utilidad del valor de driving pressure. O sea, refinando todos los hallazgos que hemos dicho, en el estudio clásico de ARDS Network, que recomendaba el uso de volúmenes de aire corriente bajos de 6 a 8 cc por kilo, la mejoría en la mortalidad solo se apreció cuando esos pacientes, además de valores bajos en BAC, también se acompañaron de no modificación del delta P, del driving pressure. O sea, para que los pacientes le vayan bien, tiene que tener, primero, volúmenes bajos. Número 2, que el delta P, ese driving pressure, sea menor de 20 centímetros de agua. Si tiene 15 centímetros de agua, mucho mejor. Y también que cuando utilizamos valores de PIB elevados, tampoco per se mejora el pronóstico. Eso va para quienes tienen una fe y una esperanza de que el PIB es un parámetro que hace milagros. De hecho, hay una parte de los médicos y terapistas que lo único que hace es ver de qué manera sube y sube ese valor de PIB, sin importar si este PIB le va a producir o no un cor pulmonar agudo. El impacto hemodinámico del PIB excesivo. Y se siente como muy bien o muy gratificante para esa persona de que recibió la guardia con 8 de PIB para un paciente
y entregó la guardia dejando al paciente con 16 de PIB, o sea, duplicó el valor de PIB y por ende se siente mejor. Cuando esto no necesariamente significa de que está haciendo bien las cosas. Hay que ver que el PIB no hace milagro a pesar de que el 100% de pacientes usted le puede poner PIB. Entonces, el último concepto es que el uso de PIB elevado tampoco per se mejora el pronóstico, si concomitantemente hay un aumento del delta P. Eso indica de que puede estar causando una sobredistensión de las áreas previamente reclutadas.